Entonces vamos a relajarnos un poquito para que juntos podamos discernir un tema que ha sido motivo de controversias. Hoy vamos a hablar de las oraciones imprecatorias. Oraciones imprecatorias, más adelante voy a explicar qué es una oración imprecatoria. Usted, bueno, no quiero comenzar acusándolo a usted, entonces me acuso yo. Hay algunas cosas que a mí me incomodan mucho, muchísimo. Bueno, hay muchas cosas que a mí me incomodan mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. La falta de sentido común me preocupa y me incomoda mucho. Pero a mí una de las cosas que más hacen que se despierte en mí una especie de furia contenida, una furia santa, contenida. Y que en ocasiones, voy a ponerles un ejemplo, cuando hay mucho ruido y los vecinos tienen sus equipos a todo volumen, en ocasiones dentro de mí hay un pensamiento, hay dos pensamientos. Uno, Señor, que se vaya la luz, pero nos perjudicamos todos. El segundo pensamiento más trágico. Señor, que se queme ese equipo, hombre. Pero entonces, otra vez, pero gracias, Señor, que tú no atiendes esas necesidades, no escuchas esas necesidades. Ese es un ejemplo. Pero a mí, una de las cosas que más me enerva y que me incomoda extremadamente son las injusticias políticas. Las injusticias políticas. Yo no soy de izquierda, no puedo ser de izquierda, ni quiero ser de izquierda. Pero las injusticias políticas me sacan de casilla. Y hay dos personas en América Latina que han tenido la virtud de incomodarme in extremi. Uno era el finado Chávez, que ya se fue, y otro es su sucesor. Y en ocasiones yo de una manera muy irreverente, y reconozco que no debo pensar así, pero yo digo, ¿cómo es posible que los burros nos estén gobernando? Y yo digo, Señor, disculpa la expresión que yo utilicé, pero lo que sucede en Venezuela para mí es inadmisible. Es decir, va contra toda lógica, contra todo sentido común. Yo digo, ¿cómo es posible que un presidente se eche de esa manera la soga al cuello? Un holandés, un reformador holandés, escribió un libro, Elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam, el elogio de la locura. Él en su libro muestra la tontería, la necedad, como la gran virtud, como la virtud más apetecida por los hombres. Por supuesto, esa es una ironía. Y entonces yo recuerdo mucho ese libro que lo he leído, recuerdo mucho ese libro respecto a Maduro. Yo digo, hay una palabra que casi no se utiliza en español, es la palabra estulticia. Estulticia es tontería, bobada, locura, necedad. ¿Y cómo es posible que en Venezuela reine la estulticia? Eso a mí me incomoda mucho. Y yo, como varias veces lo hice cuando Chávez vivía, he procurado no hacerlo con Maduro, pero he tenido oraciones más benévolas a favor de Maduro. Y yo le he dicho al Señor, Señor, por favor permítele a este hombre una salida digna, una salida honrosa del poder, pero sácalo de allí. Pero que no salga mal. Permite que salga de una manera digna, por el respeto de la persona y también por el respeto del gobernante, porque burro o no es un gobernante. Entonces, Señor, que salga con dignidad. He aprendido a no orar al Señor como yo oraba con Chávez. Si yo dije, Señor, saca ese hombre de allí, hombre, llévatelo. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto?
por las oraciones imprecatorias. Llega el momento en que uno ya no tolera más. Uno como cristiano ya ve que lo que está pasando llegó al colmo. Y entonces uno comienza a pensar de manera equivocada. Los evangélicos decimos que el nuevo hombre se exacerba, se levantó y afloró el viejo hombre, afloró el viejo hombre y comenzamos a orar como no debemos orar. En el Antiguo Testamento hay unas oraciones que difícilmente uno elevaría al Señor. Pero permítanme hablar un poco acerca de los salmistas. Los salmistas, los que escribieron los salmos, los 150 capítulos de los salmos, fueron hombres piadosos. Expresaron su profunda espiritualidad a través de cánticos. Su espiritualidad la expresaron a través de cánticos, de himnos, plegarias, ruegos y otros géneros literarios que se encuentran en la Biblia. Ellos, estos salmistas movidos por su piedad, derramaron su alma a Dios en adoración, en alabanza, en plegaria y en lamentaciones. Estas últimas, las lamentaciones, tienen un lugar muy destacado en los salmos. El orante llega derrotado, orando al Señor y lamentándose. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos, me quieren matar. Entonces hay muchos lamentos allí. En las lamentaciones se presenta a Yahvé como justo. Tú eres justo, oh Yahvé, eres amoroso, prudente, poderoso, eterno, y eres mi pariente próximo, eres mi redentor. Entonces el orante acude en su angustia a Dios, quien es el único que puede poner fin a las tropelías, a los atropellos, a las injusticias que se cometen contra el justo. Y es Él quien puede castigar a los impíos. Las plegarias individuales encontradas en los salmos, Esas plegarias individuales que encontramos en los salmos muestran la parte humana, la parte frágil, débil de los hombres. Un hombre justo, y yo espero que usted sea justo, no porque se llame justo, sino en su carácter y que usted sea justa. Yo creo que aquí ninguna hermanita se llama la hermana justa, pero yo espero que usted sea justa en su vida. El justo también es humano y también es frágil. Tiene momentos de pérdida de esperanza. Tiene momentos en que su fe flaquea. Y acuérdense que Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús, ¿realmente tú eres el Cristo o debemos esperar a otros? Hay un momento de fragilidad en la vida del justo, pero eso no significa que el justo claudicó, sino que es el momento para que el justo acuda a Dios en auxilio y Dios entre en auxilio de este hombre justo. Cuando nosotros acudimos a Dios, lo hacemos también porque hay una reacción moral. Hay una reacción moral de nosotros cuando vemos que se cometen cosas que no se deberían cometer. Entonces le pedimos al Señor que intervenga de manera soberana y dejamos que Dios sea el juez de toda injusticia. Entonces quiero ahora hablarles de justamente lo que les estoy comentando, las imprecaciones como reacción moral frente al mal. Pero, ¿qué es una imprecación? Cuando hablamos de oraciones imprecatorias, ¿qué queremos decir? ¿Qué es una imprecación? Es una petición. Una imprecación es una petición en la que se expresa, en la que se pide un deseo, el deseo de que a alguien le ocurra algo malo. La imprecación es una petición normalmente dirigida a Dios, deseando que a una persona le ocurra algo malo.
Estas oraciones son muy frecuentes en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos. Nosotros amamos profundamente a los Salmos, pero allí nos vamos a encontrar con algunos Salmos en donde se pide que al impío le vaya mal. El Salmo 73. Asaf contempla la prosperidad de los malos. Ellos no tienen angustia, los ojos se les quieren salir de la gordura, eso quiere decir tienen bienestar económico, todo les sale bien, los negocios, tienen fama, tienen prestigio, tienen poder, tienen todo. Y luego van a la tumba, igual que el justo, y todos terminan en la tumba. Cuando reflexionen en esto, dice el salmista, Salmo 73, por poco mis pies se deslizan. El hombre estuvo a punto de retroceder en su justicia, de abandonar su justicia, porque consideró que era injusta la vida que estaba llevando el impío, una vida cómoda, placentera, tranquila, frente a las vicisitudes del justo. Pero cuando entró en la presencia del Señor, encontró el fin de los impíos. Entonces eso lo restauró, la presencia del Señor. Pero mientras ellos llegan a la presencia del Señor, encuentran que las imprecaciones son una salida. Cuando cualquier acto humano causa angustia, dolor y lesiones a la integridad física, a la integridad moral, a la integridad espiritual, psicológica y emocional, a un determinado individuo, provoca en esa persona o en otras personas reacciones morales de rechazos. Cuando usted ve que están maltratando a un niño, su sensor moral se activa y usted rechaza ese maltrato al niño o a cualquier otra persona, porque todo acto contra el prójimo, todo acto, sobre todo acto injusto, violento contra el prójimo, despierta o deseo de aplicar justicia o deseo de venganza por parte de la víctima y del observador. Pero hay un tercer grupo de personas que no toma venganza, que no toma la justicia en sus propias manos, sino que acude a aquel que da el pago. Mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces acude a Dios en oraciones imprecatorias. Otras veces la ofensa impulsa a buscar la acción judicial. Las personas quieren ir ante los jueces para que el juez dirima el problema. Pero el justo va a Dios para que sea Dios quien dirima el problema. Y permítanme, aquí les explico parte del origen de las oraciones imprecatorias. Hay que entender esto para poder entender otras cosas y más adelante les voy a explicar algunas de las razones por las cuales esas oraciones imprecatorias se elevaron contra Dios, a favor de Dios, a Dios en contra de los malos. Nosotros en el día de hoy, por la revelación del Nuevo Testamento, sabemos que hay un juicio, habrá un juicio en el futuro en donde el malo pagará por su maldad. Y el justo, el que obedeció a Dios, será premiado por el Señor. En ese juicio, cada cual va a recibir la retribución, como dice Pablo, a su extravío. El que pecó y no se arrepintió será castigado. El pecador arrepentido ha sido salvo y será trasladado a la presencia del Señor eternamente y para siempre. Eso lo sabemos. En el Antiguo Testamento no lo sabían. En el Antiguo Testamento, usted va a encontrar eso en muchísimas partes de la Escritura. Se consideraba que cuando el hombre moría, todo llegaba al Sheol. Si usted cree que estoy equivocado, léase el Salmo 88. Anótelo allí, el Salmo 88. No lo lea ahora, léalo en su casa. Salmo 88. Allí se ve que todo en el Sheol muere, ya no hay memoria, todo acabó. Entonces, si todos vamos al Sheol, a la sepultura, a la tumba,
y allí no hay vida. Y después de esta vida no hay absolutamente nada. Entonces, ¿para qué servirle a Dios? ¿Tiene sentido servirle a Dios? No. ¿Tendría sentido servirle a Dios si el Señor diera la retribución aquí y ahora? Entonces surge el concepto de shalom. Shalom es justicia. Y justicia también significa bienestar, incolumidad. De manera que Dios da su shalom a los justos. Eso quiere decir que les da prosperidad aquí y ahora. Dios retribuye la bondad y la obediencia de los justos de acuerdo con el Antiguo Testamento aquí y ahora. De manera que si Dios no nos da hijos, no nos da prosperidad aquí y ahora, la pregunta es, ¿de qué servirá servirle a Dios entonces? ¿Qué sentido tiene servirle a Dios si yo no voy a encontrar ningún beneficio? Si yo voy a estar al igual que el impío, luego morimos y allí termina todo, él disfrutó la vida y yo sufrí calamidades. Entonces, esa falta de comprensión, porque acuérdense que la revelación no se había desarrollado completamente en el Antiguo Testamento, Dios está en el proceso de desarrollo, es el Nuevo Testamento que nos va a hablar ya de una vida eterna. Si bien en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes, sobre todo en Daniel, que dan la idea de que habrá una vida eterna, no era una teología que se había desarrollado completamente en el Antiguo Testamento. Entonces, el justo tiene que ser castigado aquí y ahora. Si los hombres no castigan al injusto, al impío, entonces el impío, el injusto, tiene que ser castigado aquí y ahora. Esa es una de las razones que existen para que se elevaran oraciones imprecatorias. Señor, destrúyelos. Aquí y ahora. Dale la retribución a sus actos, aquí y ahora. Yo les pregunto, he expresado claramente una de las razones por las cuales se pedía que los destruyera aquí y ahora, si no va a haber eternidad, si nadie después de la muerte va a ninguna parte, entonces, ¿cómo va a pagar el hombre su mal, su maldad? ¿Dónde la va a pagar? Tiene que pagarla aquí y ahora. Y si los impíos no le hacen justicia a este hombre castigándolo, ¿quién debe hacerlo? Debe hacerlo Yahvé. Entonces estos salmistas desde esa lógica estaban pidiéndole a Dios que los castigara. ¿Se comprende eso? Bueno, entonces vamos a pasar a otro asunto. A las oraciones imprecatorias propiamente dichas. Las razones por las cuales ellos elevaban esas oraciones imprecatorias. Hay varias razones. Una de ellas es la siguiente. El malvado debe ser redimido de su propia maldad. No solamente se pide a Dios que los juzgue, que los castigue por castigarlo, sino para que Él sea redimido de su propia maldad. Escuchen este salmo. Las oraciones imprecatorias tienen un carácter redentor, en tanto que el malvado, de acuerdo con el orante sálmico, debe apartarse de su maldad. Por esta razón se invoca la intervención de Yahvé. Y escuchen este salmo. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Cuando el salmista pide esto es: Señor, castígales por su mal, persigue su maldad, castiga la maldad hasta cuando en él no quede maldad. Esa es una oración de juicio, pero si usted la analiza bien, es una oración de redención. Desde esa perspectiva, ¿cómo se redime el malvado? El malvado se redime en tanto que es castigado por su maldad. Una vez castigada su maldad, el hombre puede ser redimido. Entonces aquí encontramos que esta imprecación tiene una finalidad. No solamente es que el malo sufra por su maldad, sino que el malo sea redimido a través del castigo. La imprecación se elevaba
también porque había un sentido de retribución. Es decir, hay que pagar por lo que se hace. De acuerdo con los salmistas, los salmos, los actos de los hombres son retribuidos, ya sea por medio de las bendiciones de Yahvé. Si yo hago lo bueno, Yahvé me bendice, pero si yo hago lo malo, Yahvé me castiga. De manera que cuando se pide que Dios juzgue a estos hombres es para que los actos de ellos no queden impunes y que retribuya Dios las acciones de ellos. Escuchen este salmo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. En ese salmo se está hablando de pagarle a cada cual conforme sus actos. Ese era un concepto de justicia que se tenía en el Antiguo Testamento y es un concepto de justicia que el hombre contemporáneo tiene. La justicia retributiva. Darle a cada cual lo que sus hechos merecen. Yo soy profesor. Yo hago exámenes, yo evalúo a mis estudiantes y yo califico los exámenes y los trabajos de mis estudiantes de acuerdo con lo que ellos hicieron. Quien merece 2, le pongo 2. Quien merece 1, le pongo 1. Quien merece 5, le pongo 4, 8. Yo no hago examen que exijan que la nota sea 5 si sacó 5. Yo no hago de la alternativa correcta, A, B, C, falso, ese tipo de exámenes yo no lo hago porque eso no evalúa casi nada. Yo hago exámenes de reflexión, donde el estudiante reflexione, busque las implicaciones de lo que ha aprendido, que haga ensayos, que haga monografía. Y a ese tipo de exámenes nunca le pongo 5. Por eso nunca pongo 1 como nota. La nota mínima que yo pongo es 1.5. Si no hizo nada, absolutamente nada, 1.5. Porque como no califico 5, entonces yo debo ser justo. Allí hay retribución. Cuando el profesor a cada uno le da conforme a lo que hizo, califica el trabajo conforme a lo que hizo, eso es retribución. Y en la vida hay retribución. Lo que yo hago, lo bueno que yo hago, se me retribuye. Lo malo que yo hago, se me retribuye. Y eso es lo que el salmista aquí le está pidiendo a Dios, que retribuya las obras del malvado. Escuchen este salmo. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y por odio y el odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos. ¿Qué quiere decir eso? Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Y tenga en memoria ante Jehová, y tenga en memoria
ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Ese es el Salmo 109. El Salmo 109, versículos 1 al 15. No sé cuál fue el interés de preguntar por la cita de ese salmo. Solo les desaconsejo orar de esa manera. El hermano Fernando dice para orar. Entonces, para saber cómo no se debe orar. Muy bien. Para aprender a orar. La oración imprecatoria se legitima por causa de la ley de la autopreservación. Uno debe autopreservar su vida. Cuando la vida del hombre se encuentra en peligro, éste debe hacer todo lo posible para autopreservarse. Esta autopreservación se puede lograr a través de las autoridades legítimamente establecidas. Sin embargo, se ora al Señor para que el Señor autopreserve o preserve la vida del orante. Escuchen esta oración del justo. Un hombre justo está orando de esta manera. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Son salmos imprecatorios. La reivindicación de los justos se expresa a través de estas oraciones. Escuchen este salmo. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas. Sean hechas esas saetas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto. No vean el sol antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados. Los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces el justo lavará sus pies en la sangre del impío. Está diciendo, entonces dirá el hombre. Ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Ese es, hermano Fernando, es el Salmo 58. El Salmo 58, versículos 6 al 11. Las imprecaciones sálmicas se presentan por causa de la traición de pueblos hermanos, por la indiferencia de ellos ante los infortunios del pueblo de Israel. Escuchen esto. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra las peñas. Una imprecación fuerte. Salmo 137. Versículos 1 al 9. Ese es un salmo que tiene una peculiaridad porque está diciendo junto a los ríos de Babilonia,
Allí nos sentábamos y llorábamos recordándonos de Sión. Y algunos nos preguntaron, nos pidieron, cantadnos las canciones de Jehová. ¿Cómo cantaremos la canción de Jehová en un país extraño? En un país extraño. No podemos cantar las canciones de Jehová en un país extraño. Bien, ya para terminar voy a dejar otros textos allí, pero creo que estos textos son suficientes. Ya para terminar, quiero decirles, ha habido un escándalo moral por parte de los biblistas, algunos biblistas contemporáneos, y por parte de teóricos éticos, por estas oraciones que van contra todo principio moral. Ellos dicen que van contra todo principio moral. Que aquí se está exacerbando la venganza, que no se acude al perdón. Pero yo quiero que ustedes piensen, uno, que estamos hablando de un tiempo en donde la retribución era extremadamente importante, porque se entendía que aquí y ahora yo recibo la bendición de Yahvé, o aquí o ahora yo recibo la retribución de mi maldad. Si el impío no recibe la retribución de su maldad aquí y ahora, de acuerdo con la teología de ese tiempo, habría una terrible injusticia. Porque uno puede hacer lo que quiera, puede hacer el mal que quiera, puede atropellar al justo, puede ser injusto con el justo, puede explotarlo, puede matarlo, puede cometer todo tipo de maldad y nadie le cobra a uno lo que uno hace o lo que ellos hacen, ni siquiera el mismo Yahvé. Entonces, estas oraciones imprecatorias se hacen o se hacían para ratificar el concepto de justicia, para solidificar el concepto de justicia. Es decir, Dios es justo. Cuando la teología va avanzando, cuando la reflexión teológica va avanzando por causa de la revelación que Dios iba desarrollando en el pueblo de Israel, los conceptos van cambiando hasta cuando llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se desaconseja orar de esta forma como lo hemos visto. En el Nuevo Testamento se aconseja a perdonar, a no maldecir, sino a bendecir, a no pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Si me hacen un mal, entonces yo debo hacer el bien. Si alguien me comete alguna injusticia, yo debo perdonarlo, porque el Nuevo Testamento muestra al impío como un ser redimible, un ser a quien hay que redimir. Y para redimir al impío hay que hacerlo desde la bondad, desde el amor, no desde la venganza. Así que usted, hermano, no tiene permiso, aun cuando esas oraciones estén en los salmos, muy amados por nosotros. Usted no tiene permiso de parte de Dios de orar de esa manera en el día de hoy. Usted es exhortado a orar al Señor pidiendo perdón a favor de los que a usted le han causado mal y lo han ofendido. Usted es autorizado por Dios a perdonar a estas personas, a amar a estas personas, a amar a sus enemigos. Si usted tiene enemigos, es un deber, es una obligación moral suya, es una obligación espiritual suya, es una obligación litúrgica suya, amar a sus enemigos. Usted no cometa la torpeza de orar pidiendo que el Señor tome venganza por el mal que alguien ha hecho. Pídale al Señor que Él perdone a las personas y tenga misericordia de las personas que a usted o que a otras personas le han hecho mal. Entonces se nos presenta aquí la ética del amor, la ética del perdón. Cuando usted perdona, usted se libera de todo eso que está dentro de usted. Cuando usted decide guardar venganza, esa venganza lo carcome, ese rencor lo carcome.
Cuando usted decide no perdonar y guardar el rencor, ese rencor a usted lo destruye por dentro. Afecta su vida espiritual, afecta su vida moral, afecta sus diferentes relaciones, afecta sus emociones y afecta su vida psicológica. Y también eso se traduce en quebrantamientos de salud. Mucha gente se ha enfermado por problemas emocionales provenientes de un rencor y de un dolor, de una herida no sanada y de una ofensa no perdonada. Entonces Dios nos manda a nosotros en el día de hoy a perdonar, a amar y a orar a favor de nuestros enemigos, no con oraciones imprecatorias, sino con oraciones redentoras. Vaya usted y haga lo mismo que acabo de decir, no lo primero que dije, decir lo primero sobre las oraciones imprecatorias, sino oraciones redentoras. Ore por la redención de los malvados. Yo estoy aplicando eso casi todos los días con Maduro. Señor, saca a este hombre de allí, pero con dignidad, que salga con la cabeza levantada, con dignidad, pero sácalo de allí. Que el Señor los bendiga.